Es una alegría poder saludarte nuevamente aquí con el repaso de la lección de Escuela Sabática Oficial para América del Sur y otros países que también nos acompañan a través del Internet. Puedes darle clic ahí a la opción buscar en adventistas.org/es/Escuela Sabática, y el día de hoy quiero invitarte a conocer los proyectos que reúnen a la Iglesia y a la Escuela Sabática, especialmente a las personas involucradas directamente con la Escuela Sabática en nuestra iglesia. Ingresa entonces a nuestra página, dale clic a la opción Proyectos, que está en la parte de arriba, en la parte superior, y conoce entonces en qué consiste el proyecto 160 años de la Escuela Sabática. El año pasado se celebraron 160 años desde que la primera lección de Escuela Sabática fue creada. Conoce un poco más en este proyecto en especial. Tenemos el proyecto Maná, que es un proyecto que promueve en la iglesia la comunión diaria con nuestro Dios, y finalmente el informativo mundial de las misiones, que también puedes promover entre los alumnos de tu clase, y si eres profesor, por supuesto, tomar más conocimiento sobre el asunto. Te dejo a continuación con el pastor Edison Choque. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Es una alegría reunirnos sábado tras sábado, semana tras semana, para poder compartir un poco del comentario de la lección de la Escuela Sabática. Y digo con alegría porque verdaderamente uno tiene alegría por estudiar la palabra, porque nuestros ojos brillan con las promesas, con las orientaciones que la palabra de Dios nos da. El título de la lección de esta semana es Muerte y Resurrección. Y para comentar esta lección, una vez más está con nosotros el doctor Carlos Steger, que es el autor de la lección, también es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista en Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, me siento muy feliz de poder acompañarlos. Amén. También está con nosotros el doctor Adolfo Suárez, que es profesor de Teología en la Universidad Adventista aquí en Sao Paulo, y es una alegría también tenerlo con nosotros. Es una alegría muy grande poder participar de este estudio de la Palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Voy a pedir al pastor Esther que nos guíe en esta oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Creador y te agradecemos porque además eres nuestro Redentor y por la promesa de la resurrección y la salvación eterna. Amén. Al estudiar este tema, te invitamos para que mediante tu Espíritu nos guíes, hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y si alguien está enlutado, puedas darle el consuelo de la esperanza que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Una llamada de medianoche ni siempre trae buenas noticias. Eso ocurrió unos años atrás cuando mi hermana mayor me llamó para decirme que el estado de salud de nuestro padre era muy delicado. Unos meses atrás yo ya había estado con él, estaba todo bien. Parece que él sospechaba que alguna cosa iría a suceder. Así que el día de viaje, cuando yo me estaba viniendo, él estaba angustiado. Parecía que él con sus ojos me decía, quédate un poquito más, hijo. Hasta que finalmente lo dijo, ¿no podrías quedarte un poquito más? Y le dije, papá, no puedo, tengo que trabajar. Y yo me acordé mucho cuando yo era niño y él se iba de viaje. Y yo siempre le decía, papá, por favor no te vayas. Y él me decía, yo tengo que irme a trabajar. Y cuántas veces yo sufrí cuando él se iba. Ahora parece que él está sufriendo porque su hijo se iba. Y yo me fui. Y cuando yo llegué después de la llamada de mi hermana a la casa, él ya había fallecido. Eso quiere decir que fue la última vez que yo lo vi aquel día. Pero antes de que yo me vaya, él me dijo una palabra que nunca voy a olvidar. Yo quiero cenar contigo en aquel gran banquete que Dios ofrecerá a sus hijos cuando termine toda esta historia y nos reunamos en el cielo. Yo quiero cenar contigo en el cielo. Esto se grabó en mi corazón de una forma profunda. Yo sé que esa grande cena va a suceder conmigo o sin mí, va a suceder. Y el foco de la lección de esta semana es entender que sin la resurrección nuestra religión se torna apenas una opción religiosa en vez de ser la única entrada para la vida eterna. Vamos a estudiar la segunda parte de nuestra lección, que es la exploración del texto. Vamos a hablar apenas de dos asuntos, la muerte y la resurrección. En relación a la muerte, ¿cuál es
el concepto de Jesús en relación a la muerte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué lo relaciona el asunto de la muerte en las enseñanzas de Jesús, Pastor Suárez? Lo que Jesús enseñó sobre la muerte es muy claro. Hay varios textos que hablan sobre eso. Por ejemplo, podemos mencionar el texto de San Mateo capítulo 9, versículo 24. Al entrar Jesús en la casa del dirigente, está hablando de Jairo, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, versículo 24 ahora, retiraos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Hay otro texto también en Juan capítulo 11, versículo 11, que dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, mas voy para despertarle. Bueno, aquí tenemos dos elementos muy claros en el concepto que Jesús tenía de la muerte. El primer concepto es el concepto de la inconsciencia. Así como cuando alguien está durmiendo no siente nada, de igual modo los que mueren no sienten nada. Pero por otro lado, así como los que duermen despertarán enseguida, también los que han muerto van a resucitar. De modo que, usando una metáfora sencilla pero extraordinaria, como el sueño, como la gente que duerme, Jesucristo dejó claro que la muerte tiene esos dos aspectos fundamentales. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, ¿no? Y el sueño parece que fue una pausa, pero realmente cuando comencé a dormir y cuando me desperté, esa pausa más, yo la ligo y lo que dormí ya no me acuerdo más. Ahora, hablando un poco sobre el infierno, la lección habla un poco del infierno y nos hace recordar, en la Biblia hay dos nombres, o un solo nombre y dos personas diferentes. Lázaro, aquel que fue resucitado por Jesús, y también tenemos a un otro Lázaro, que es aquella parábola que fue contada, solo que uno es real y otro no es real. Y mucha gente no entiende esa parábola, ¿no? Porque parece que es una afirmación de la inmortalidad del alma. Sí, efectivamente, solo dos personas son llamadas Lázaro en la Biblia. El real nos enseña la esperanza y la verdad. El ficticio, mucha gente lo toma como que enseña la verdad, cuando en realidad está en una parábola, o casi diríamos una alegoría. No es una historia real. Que no, por claro. supuesto que no es una historia real, no se puede entender como una historia real. ¿Esta historia era conocida de aquel tiempo? Sí, claro, eso es lo interesante. Jesús toma una historia popular de sus días, que no solo era conocida entre los judíos, sino que había surgido en las otras naciones paganas, entre los egipcios, entre una cantidad de naciones paganas, y tenía un propósito básico. Siempre en la historia ha habido un pequeño grupo de personas muy ricas que parecen disfrutar todo en esta vida, y una gran mayoría de personas pobres que sufren. Y entonces esta historia tenía el propósito de dar consuelo a todos esos pobres, y la historia básicamente les decía, miren, no se preocupen, aunque aquí a ustedes les va todo mal, después de que mueran en la otra vida, se van a invertir los papeles. El rico va a sufrir y ustedes van a gozar. Y ese es el consuelo que daba esta historia. Ahora, Jesús toma esta historia no para enseñar esa lección, de ninguna manera, porque cuando leemos la parábola en Lucas 16, desde el versículo 19 hasta el fin del capítulo, versículo 31, el propósito de Jesús es distinto, porque allí supuestamente, mientras el rico está en el infierno y Lázaro está disfrutando de la bienaventuranza con Abraham, y supuestamente se pueden ver y pueden conversar, cosa totalmente imposible, ¿no es cierto?, inconcebible. Todo eso nos muestra que no se puede tomar literalmente la parábola. Pero allí el pedido del rico sufriendo es que, por favor, mande a Lázaro a advertirle a sus 5 hermanos que todavía están vivos de cómo es la realidad, para que ellos se arrepientan a tiempo y no les toque ir allí. Y el mensaje muy claro, que ese es lo que Jesús quiere transmitir, versículo 29, dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, en lugar de que vaya alguien de entre los muertos.
Y el rico le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aún si eso ocurriera. Aún si eso ocurriera. Que no va a ocurrir, pero si ocurriera. Aún si eso ocurriera, eso no tiene valor, porque en realidad tienen que escuchar la palabra. Ahí está Moisés y los profetas. Ese era el propósito de esa parábola, y no enseñar acerca de la existencia o no del infierno o del cielo, que no puede ser porque tiene detalles imposibles de ocurrir y que es contrario a todo el resto de las Escrituras. Y ahora el tema del infierno. Infierno era una... ¿Qué entendía la gente ese tiempo por infierno? ¿Y cuál era el concepto que Jesús quería enseñar sobre ese tema? Esa es una pregunta muy buena también, porque el concepto popular hoy en día enseña que el infierno es el lugar del tormento eterno para todos los malvados. Eso no está en la Biblia. Lo que en la Biblia se traduce como infierno es la palabra hebrea Gehenna, que en realidad describe un valle que estaba muy cerca de Jerusalén, donde se arrojaba la basura y se la quemaba. Así como hoy en día cerca de las ciudades se quema la basura. Y como siempre se iba arrojando basura, eso estaba quemando casi permanentemente. Siempre lanzaba humo, así que llegó a transformarse en un símbolo del juicio final y el castigo que recibirían en el día final los malvados. Pero de ninguna manera describe un lugar real en alguna parte del universo donde estén quemando todos los que han ido muriendo a lo largo de la historia. No es, ese concepto es totalmente ausente de la Biblia. Entonces infierno es la muerte eterna. Infierno se usa como símbolo del castigo que recibirán los impíos, que será la muerte eterna después que Jesús regrese y entonces le dé el castigo a los impíos. Y ahora una pregunta en relación a la resurrección. Cristo resucitó, pero si Él moría y no resucitaba, todo se acababa también, ¿no? Y así juntamente con Él, dice la Biblia, que Él traerá a todas las personas que murieron en Él para resucitar y vivir para siempre. Doctor Suárez, ¿cómo es que la resurrección de Jesús es una bendición para los demás? Excelente cuestión. Sobre las dos resurrecciones, Primera Tesalonicenses deja muy claro, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que los que no murieron en Cristo resucitarán posteriormente. La resurrección de Cristo es sobre todo una parte fundamental del plan de redención, que tiene que ver con su vida, con su ministerio, con su muerte, con su resurrección y con su intercesión por nosotros en el santuario celestial. El mismo libro de 1 Tesalonicenses 4, versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y en 1 Corintios 15, 20, ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. De modo que la confianza que tenemos de saber que Jesucristo resucitó es la certeza que nos da de que cuando vengamos a participar de la muerte, aquellos que duermen en Jesucristo también resucitarán para vida eterna. Y hubo algunas resurrecciones, ¿no?, en el tiempo de Jesús, y Él resucitó también a algunas personas. Es como un anticipo, ¿no?, que Él puede hacerlo. Lo hizo en el pasado y va a hacerlo otra vez. ¿Por qué no puede hacerlo otra vez? Pero ahora será una resurrección para vida eterna, aquella gran resurrección. Y ojalá que todos nosotros tengamos esa esperanza, los que murieron en Cristo puedan efectivamente resucitar para vida. Es una promesa que Él va a cumplir. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que tiene que ver con la aplicación. Pastor Steger, una aplicación práctica para la vida diaria de lo que aprendimos en esta lección. ¿Cómo no? Por un lado, esta lección acerca de lo que la Biblia enseña de la muerte y de la resurrección es una fuente de paz, de tranquilidad, de consuelo
al saber que nuestros seres queridos que han fallecido no están sufriendo en el infierno ni en el purgatorio, tampoco están en el cielo mirándonos y sufriendo al ver que estamos por cometer un error y no poder intervenir y ver toda esta cuestión, porque esta vida aquí realmente no debe ser muy linda para ver desde el cielo, sino que los muertos nada saben. Los muertos duermen, dice la Biblia. Descansan. Descansan en un estado de total inconsciencia. Han cesado de existir. No sufren más, no aman más. Exactamente. No miran lo que está pasando aquí. No. Así que eso nos da paz, nos da tranquilidad. Muy bueno saber eso. Pastor Adolfo. Yo me quedo con un texto de Mateo 27, 52. Cuando Jesús murió, dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esta esperanza, si nosotros vivimos en santidad, de acuerdo con la voluntad de Dios por su gracia, este mismo privilegio se aplica a nosotros también. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Cristo vendrá en las nubes del cielo con grande gloria y esplendor. Una multitud de luminosos ángeles lo acompañarán. Él vendrá para resucitar los muertos y transformar los santos vivos de gloria en gloria. Vendrá a honrar los que lo amaron y guardaron sus mandamientos. Y Él los llevará para sí, para vivir con Él para siempre. Él no se olvidó de su promesa. La cadena de la familia será nuevamente unida. Esta es nuestra esperanza. ¿Cómo podemos compartir esta esperanza con alguien? Si tú tienes esta esperanza, vive en el corazón, ¿por qué no llevas este consuelo a alguien que está sufriendo la pérdida de un ser querido? Una señora que ya perdió a su hijo y justamente hace 5 años, anda, visita a esa persona. El hospital es un buen lugar para poder llevar esta esperanza, los cementerios. Pero también hay gente que perdió la esperanza de todo. Tú puedes ser un instrumento de Dios para fortalecer la esperanza en estas personas. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por este mensaje de esperanza. Gracias, Señor, porque tú has separado un lugar para nosotros. Ayúdanos a prepararnos, guardar esta esperanza en nuestro corazón y publicarla y anunciarla a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.